Hola, mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta transgeneracional y como consteladora familiar. Este espacio y esta conversación y estos compartires que van a haber de seguido tienen que ver justamente con lo que ha sido el transitar de diferentes personas desde diferentes escenarios, miradas, estructuras vitales, incluso en razón de cómo las constelaciones familiares pueden acompañarnos a trabajar temas inimaginables. Así que esperamos que esta información sea de provecho y que podamos a través de este compartir abrir espacio y corazones para que otras gentes logren encontrar respuestas a temas que en sus vidas están buscando ya ser atendidos y sanados. Las constelaciones familiares son una herramienta de corte terapéutico que nos permiten mirar dinámicas familiares ocultas en el inconsciente familiar. A través de qué formas o maneras se logra esto. Existen muchas metodologías para el trabajo desde las constelaciones familiares como terapia y como terapia holística y alternativa. Una de ellas son las figuras, precisamente, es una de las más conocidas. Pero también, y de hecho, surgen específicamente en el trabajo grupal, a través de distintas personas que incluso sin conocerse entre sí, logran conectar por una resonancia particular con la memoria del inconsciente familiar de la persona consultante. Esta herramienta y esta forma de acercarse a la historia familiar permite trabajar tres grandes aspectos. La mirada integrativa de aquello que haya sido borrado o excluido de la historia familiar, el ordenamiento de aquello que ha estado de alguna forma desajustado, desacomodado dentro de la dinámica de los miembros de una determinada familia y finalmente la reconciliación y el equilibrio sobre los intercambios de estos mismos miembros en el seno de la historia familiar. Y aquí es importante señalar que la historia familiar no se remite única o exclusivamente a la dinámica con el padre o con la madre, que también es crucial y vital, sino también que alcanza hasta 7 generaciones atrás. Normalmente en ese punto perdemos la noción de qué fue lo que sucedió, de cuáles fueron los eventos o los acontecimientos que estuvieron rodeando la historia de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. Y sin embargo, esas memorias como aspectos determinantes para la continuidad de la vida siguen estando dentro de cada uno de los seres humanos. A veces esas memorias hay que mirarlas con amor para resolver tal vez un tema vital que en nuestra cotidianidad y en nuestra inmediatez está mostrando dificultad. Y eso es lo que permite una constelación, acercarse a esa mirada, a esa imagen, a ese momento de trauma congelado en el inconsciente familiar y darle a su vez una reconciliación y una integración amorosa en la historia tanto de la persona como de la vivencia familiar como un todo. Acompañar a una persona a trabajar desde una constelación familiar, un tema o un aspecto en la vida es muy revelador y siempre, es un poco lo que conversábamos, siempre va a variar de escenario en escenario. Existen muchas formas, puede ser de manera individual, puede ser de forma grupal, puede hacerse, y esto desde hace muchos años, desde hace más de 10 años se trabajaba a través de medios digitales y se trabajaba y hacían constelaciones en línea. Y sin embargo, el tiempo de pandemia nos permitió y nos abrió la posibilidad a que la gente estuviera más abierta a recibir este tipo de acompañamiento terapéutico en línea. Entonces, ¿cómo es para una persona recibir un acompañamiento desde una constelación familiar? Normalmente va a tener una definición de un tema sobre el cual se van a determinar aspectos o elementos que en la vida o en la
forma en que la persona percibe este tema, son relevantes para él o para ella. Y estos elementos o estos aspectos, en algunos momentos podría ser la madre, en otros momentos podría ser una emoción, en otros momentos podría ser el trabajo, en otros momentos podría ser el dinero. Son elementos dentro de esta dinámica inconsciente que en la persona se logran reconocer como relevantes y se colocan a través de representaciones que en términos de trabajo con tablero, por ejemplo, se colocan estos que son representantes, figuras o muñequitos, y que se convierten justamente en esta manera de representar, valga la redundancia, de evidenciar la dinámica y la interacción entre uno y otro. En un ejemplo de tablero, por ejemplo, digamos, no es lo mismo tener a un padre y a una hija mirándose de frente a esta distancia que tenerlos a esta distancia. Hay un cambio significativo en lo que esto representa y en cómo el consultante lo experimenta y lo internaliza. Y esto se vuelve interesante en un tablero y se vuelve aún más interesante y más revelador cuando en vez de tener dos representantes, vamos a decirlos así, inanimados, esto es representado por otros dos seres humanos que no se conocen entre sí y tampoco conocen, pongamos que esta sea la consultante, tampoco conocen a la consultante. Y de alguna manera esta persona que representa a su padre y esta otra persona que representa tal vez su versión niña, logran darle información al consultante o a la consultante real de la dinámica vital que hubo en algún momento entre ella y su padre. Y esto es algo que realmente desde la ciencia no existe forma de comprobar más que el propio testimonio de la persona consultante cuando dice, sí, esto era justamente lo que había entre mi papá y yo, mucha distancia, mucha lejanía y demás. Y también había un algo con relación a mi mamá, por ejemplo. Y de repente esto en un tablero se nota así y sin embargo en un proceso grupal con otras personas presentes, alguien que está sentado simple y sencillamente se levanta y se coloca acá y dice, yo lo único que siento es la necesidad de interponerme entre él y esta otra representante. Y tal vez esto ya empieza a darle una luz a ella que decía que su papá nunca la quiso, no estuvo cerca y demás, y se da cuenta que había una dinámica más profunda detrás. Y esto en esencia es un ejemplo súper sencillo de cómo puede aflorar en una constelación familiar, tanto en términos de trabajo con tablero, con objetos, figuras representativas, así como en un escenario de trabajo grupal con personas que no se conocen entre sí y que realmente siempre terminan diciendo, no entiendo cómo es esto, es decir, no tengo una explicación racional y sin embargo sé que es cierto y entiendo y lo logro encontrar en un lugar en mi corazón una resonancia entre la información de la constelación y lo que la persona estaba buscando sanar. Dentro del acompañamiento, precisamente se puede trabajar en sesiones individuales, que mira el transgeneracional como un todo y vemos, se hace un diagnóstico de la persona. Otra posibilidad es trabajar sesiones concretas o específicas con constelaciones, ya sea en procesos, como mencionaba, grupales o individuales. En los últimos tiempos empecé a recibir de forma recurrente consultantes que venían haciendo un trabajo constante, sin embargo se sentían un poco con una falta de linealidad tal vez en su avanzar. Entonces una vez asistían a una constelación y trabajaban la relación con su madre, tiempo después regresaban y trabajaban un tema laboral y a los meses tal vez regresaban y había algo con algún hijo o hija y sentían como que quedaba un vacío tal vez en su proceso de acompañamiento. Esto hizo que en el 2023 generara de mi parte como acompañante y como terapeuta un espacio llamado mentoría en acompañamiento en transgeneracional y constelaciones familiares. La mentoría es en efecto un proceso grupal en el cual las personas participantes
hicieron un camino de 10 meses en donde trabajaron desde la construcción y la constitución de pertenencia con respecto a su familia más amplia, no solamente familia de origen, que sería papá y mamá, sino familia extensa. Trabajaron niño interno, la relación con la madre, la relación con el padre, la relación con los hermanos, la relación de pareja, la relación con los hijos, y dos temas sustantivos, que es éxito y trabajo, y finalmente el tema de salud. En algunas ocasiones, lo que genera sobre todo el rechazo, mayoritariamente a las personas que han tenido experiencias, bueno, hay dos tipos, ¿verdad? Están las personas que rechazan a priori, es decir, que nunca han estado en un proceso de este tipo y simple y sencillamente consideran que como no tiene una evidencia o validación empírica o científica, no tiene asidero o validez a nivel terapéutico. Sin embargo, cuando la persona sale propiamente del ejercicio sistémico y transgeneracional de vivir su propia constelación, la persona en efecto ha logrado movilizar una importante carga de trauma. Así lo manifiestan en términos generales todas las personas participantes, y ahí es donde vemos más el resultado que realmente la valoración, ¿verdad? Entonces hay un rechazo por un lado porque eventualmente hay algún sector de personas o algunas personas consideran únicamente como válido el paradigma científico, cosa que, bueno, es un interesante punto de vista y sin embargo no es el único que existe. Y está bien, ¿verdad? Está bien que pues tengan estas reservas. Sin embargo, están las otras personas que de repente no quieren aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, en la relación con la madre, ella no quiere aceptar o está todavía en rechazo o en negación de la información recibida en la constelación, y simple y sencillamente puede generarle esta reserva o este sentir. También la otra posibilidad, así como hay terapeutas de múltiples tipos de abordaje, creo que también tiene que ver mucho con la forma amorosa, consciente y sobre todo muy responsable que tenga el terapeuta de trabajar los procesos grupales y los procesos de acompañamiento. Una constelación familiar, aunque digan, bueno, sin asidero científico, ¿verdad? Y pueda cuestionarse esto, puede tener un impacto profundamente significativo si no es llevado de una manera adecuada, responsable, insisto, y muy, muy, muy sentida por parte del terapeuta. Entonces, eso sería. Y entonces, durante todo este proceso de 10 meses, cada una de ellas fue transitando todos estos temas para ir dando una mirada amorosa y resolutiva sobre estas historias que a veces eran propias, a veces eran de su familia y que no habían encontrado manera de poder recuperar y sanar. Y esa fue un poco la vivencia desde el programa de mentoría en el 2023, y ahora en el 2024 va en su segunda edición. Bueno, mi nombre es Elsie Rojas, soy hermana Jensi. Estudié administración y colaboro para el sector público. En ese momento yo estaba casada, tenía muchos problemas arrastrándose desde hace muchos años y creo o me sentía que en ese momento yo estaba como dormida. No estaba consciente de cómo estaba transcurriendo mi vida, de lo que estaba pasando, y había muchos resultados de mi vida que no me gustaban y que yo no sabía de dónde venían. Entonces ella me invitó, había un reto como de prosperidad y abundancia, y resulta que entonces yo empiezo el reto con un poco curiosidad, sin embargo no me sentía tan conectada todavía con el tema. Llega Jensi, me habla de constelaciones, me costó un poco más, entonces resulta que luego vengo. Jen, yo creo que ya lo había intentado, ya lo había hecho, me habló maravillas y yo un poco escéptica vengo al proceso y resulta que
que ha sido una de mis mejores decisiones. Y con esto empecé un camino que me ha abierto, bueno, me ha dado muchísima información, que me ha dado claridad para tomar decisiones y para tomar el rumbo de mi vida. Me ha abierto los ojos de quién soy y hacia dónde quiero ir. Por lo menos yo siempre he dicho, desde que él sí llegó a mi vida, 9 años después, yo siempre dije que es como mi muñequita. De hecho, sí me la vendieron. Mami y papi, le traemos una muñequita para que juegue, ¿verdad? Le traemos una princesita para que juegue. Y realmente la relación de nosotras es como mágica, digo yo, ¿verdad? No hay palabras para describir, digamos, el amor por lo menos que yo le tengo a ella. Y yo siempre desde pequeña quería meterle como una burbujita de cristal y que nadie le hiciera daño. O sea, que nadie la tocara, ella y a mi otra hermana, ¿verdad? Entonces, siempre hemos sido muy unidas, al punto de que yo me caso, me voy, él sí sale del colegio y se va conmigo, y ella ha vivido siempre conmigo. Cuando ya no logramos separar, ella se casa, ahí nos separamos, se separa, y me voy a vivir yo con ella, con mi bebé, y formamos un tipo de familia. Nosotras dos hijos de ella y mi hijo, ¿verdad? No sé, la familia perfecta con 3 hijos, ella a veces trabaja fuera. De por sí ni hace falta, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Empezamos a trabajar mucho, nos apoyamos. Un día, me dice Juli, ustedes son parejas energéticas. Y entramos a analizar y yo, oh Dios, ¿verdad? Si somos como parejas energéticas. Y Juli dice, pero no pasa nada, si se siente bien, se siente gusto y sigan así, ¿verdad? Y nosotros, no, aquí pasa algo, ¿verdad? Porque tenemos que no transformar, o no sé si es la palabra, pero tenemos que trabajar en esta situación porque ambas queríamos tal vez una pareja, tener algo diferente, pero seguir juntas. Y todo el proceso, no solo las constelaciones, sino todos los talleres, toda esta información, como dice Elsie, que nos ayuda a ver esta parte. Y bueno, por lo menos yo lo veo como una experiencia de conocernos, qué tan unidas somos y cómo es esa relación, ¿verdad? En el caso de tener a Jay en mi vida, la verdad es que es uno de los regalos más lindos que me ha dado Dios. Bueno, y que yo sé que tenemos un pacto y que nos elegimos y que no es casualidad y que es una compañera de vida. Y sé y espero que lleguemos a estar juntos viejitos, igual descubriéndonos y irnos apoyando y buscar siempre esa colaboración, y no solo para con nosotros, sino para con nuestra familia. Si hay una chispita ahí, que por lo menos esa curiosidad, que se haga, que lo haga, porque si nos aparece, si tenemos, yo lo que digo es, si tengo esa chispita y que esa curiosidad, ¿y qué será? Es porque algo dentro me está diciendo, hágalo, ¿verdad? Y lo que he aprendido a lo largo de todo esto es que nada pierdo, más bien siempre gano, ¿verdad? Con hacerlo. Si funcionó o no funcionó, es cuestión de averiguarlo y al final nos llevamos una gran sorpresa. Entonces, eso es lo que yo les podría decir. Pero qué bueno, gracias. Yo lo que diría es que si están dispuestos a seguir con los ojos cerrados y seguir caminando así, o si más bien están dispuestos a ver lo que hay más allá, si tienen ese llamado es porque están listos, y que quizás dar ese paso puede ser incómodo o dar miedo, y sin embargo va a valer la pena, va a haber mucho aprendizaje. Que si hay miedo, hay incomodidad, que caminen igual con miedo y con incomodidad. Y estoy segura que van a tener muchos regalos. Nosotros llegamos a las constelaciones familiares porque, bueno, estábamos en nuestra luna de miel, recién casados, y no sabíamos qué hacer. Entonces Shirley se puso a buscar y encontró ahí en redes sociales constelaciones familiares. No sabíamos absolutamente nada de qué eran constelaciones familiares, pero ahí nos tiramos al agua. Entonces llegamos, era un estudio ahí en Romoser, y
Ya llegamos, nos sentamos, ya empieza como a explicar la dinámica, la consteladora, y ya se pone la gente en el centro y todo, ¿verdad? Y se empiezan a hacer eso y nosotros como, ¿qué es esto? What? Ya luego Shirley se animó a constelar también, entonces ya ella consteló y también fue muy movilizador, ella se vio muy impactada emocionalmente. Y desde ahí lo dejamos ahí como reposar y Shirley sí se interesó mucho más por las constelaciones y se invitó en la mentoría. Y yo por mi parte también me pareció curioso, interesante la forma de trabajo de las constelaciones, y entonces también llevo mi proceso ahí de sanación, me gusta llamarlo. Bueno, ahí empecé a buscar y yo ponía constelaciones familiares, no aparecía nada. Encontré una consteladora, pero no me resonaba. O sea, no me sentía como segura del todo. Y después ya me apareció el anuncio de la mentoría, que fue cuando ingresé y bueno, se ha movido un montón de cosas maravillosamente. La serie Mi Otra Yo, para mí fue como reconectar con algo que tal vez ya sabía, pero Recordar. ajá, o sea, lo ignoraba completamente. Entonces era así como, wow, y vea, y pasa esto, y yo lo molestaba mucho porque yo decía, está bueno el chisme, le decía, está bueno el chisme. Pero lo que más me gustó es que me recordó que sanar no es malo, y que recordar tampoco es malo. Porque en mi familia muchos no, pero deje eso así, ya pasó. Pero tal vez realmente nunca pasó, tal vez todavía es algo que cargo, ni siquiera me imagino que me afecta. Bueno, la primera constelación movió temas muy importantes, personales, que estaban así en lo más profundo del alma de mi madre. Y luego que yo constelara a ella, salen ciertas personas en la constelación que luego es todo un tema. O sea, soltó una bomba en la familia el que yo constelara a mi mamá. Y de ahí se ha ido desenredando cosas en la familia. Entonces es como, o sea, bastante impresionante ver cómo todos estaban haciendo así ante las situaciones, tapándose los ojos. Y ahora es como, ok, tal vez no están tan metidos de lleno en el camino de la sanación, pero ya están como más abiertos a, ok, sí, mira, yo tapé esto, o sea, ahora quiero reconocerlo y trabajarlo y ver cómo puedo mejorar esto que pasó. Y ya temas a nivel personal mío, pues sí me ha ayudado muchísimo a nivel profesional, a nivel de mi relación con Shirley, a nivel de cómo manejo yo a mi familia, de poner límites, incluso ponerle límites a la familia de Shirley, ponerme límites a mí mismo. O sea, son muchísimas cosas que igual uno también está tapando, o sea, como que están en el inconsciente, y hasta que usted se pone a de verdad, ok, vamos a trabajar esto, se da cuenta que tiene mucho que trabajar. ¿Qué aspecto, tal vez algo concreto que sientan la comodidad de compartir? ¿Qué aspecto concreto en la relación de ustedes dos sienten que se ha movido a favor de la relación y a favor de cada uno a través del camino de sanación, diría Sergio, o digamos de este proceso individual? Para vos, ¿qué ha sido como algo que vos decís como antes mi relación era de una forma y ahora este aspecto de la relación cambió? Uy, sí, muy chistoso. Pero bueno, la relación cambió mucho. Bueno, yo empecé a constelar y yo antes era muy enojona. O sea, mi forma de decir las cosas no era la más asertiva. Entonces la comunicación de nosotros era complicada, porque era como yo exijo, yo demando, haga esto. Y Sergio tampoco me hablaba, Sergio era como, bueno, y tal vez él no quería hacerlo. Después de una constelación que hicimos, todo empezó a fluir muchísimo, la comunicación ha cambiado montones, cómo nos llevamos, nos entendemos más. Y sobre todo en mi caso, he aprendido a darle lugar a Sergio como hombre de la casa. Porque al inicio era, no, es que yo mando.
y entendí que él también tiene importancia. Sergio, para vos. Sí, definitivamente ha cambiado muchísimo la dinámica de la relación, precisamente porque yo era un hombre muy callado. Ahora sí estoy aprendiendo a decir lo que siento, porque no puedo pretender que Shirley sepa cómo me siento si no se lo comunico, ¿verdad? Pero son cosas, como lo dije antes, inconscientes. O sea, según yo estaba haciendo todo bien. Y ella tiene que entenderme. Ella tiene que entender que yo soy callado. Ella tiene que entender que yo soy así, ¿verdad? Pero hasta qué punto también me pongo a ver cómo es Shirley también, ¿verdad? Entonces, eso por esa parte, y también el darnos el espacio a nosotros como esposos, como una nueva familia, que, bueno, es que nos han enseñado muchísimas cosas las constelaciones, pero el simple hecho de decir, por ejemplo, de que Shirley un día quiera salir con la mamá y el papá y la hermana y diga, bueno, voy a salir con mi familia, pero es que la familia ahora soy yo. Y tenemos una perrita también, Sasha. Entonces, es como en el inconsciente decir, ok, no, sí, es mi familia, pero es mi familia de origen. Mi familia ahorita es Sergio y Shirley. Entonces es como eso de verdad replantearse cómo pienso y cómo actúo, pero todo esto lo va destapando, va quitando las capas, las constelaciones. Sí considero que no sería lo mismo que solo Shirley esté en el proceso de las constelaciones o solo yo esté en el proceso de las constelaciones, porque se va desarrollando un nivel de conciencia que va a llegar a un punto en el que la diferencia tal vez se va a hacer muy grande si yo no pongo de mi parte o si Shirley no pone de su parte. Entonces es donde hace poco me salió un reel, un TikTok, no me acuerdo cuál de los dos, que hablaba de esto, de que yo me enamoro de la persona que es Shirley ahorita, pero si luego Shirley empieza a sanar, empieza a cambiar, entonces es como, ok, yo quiero hacer lo mismo. Y que muchas relaciones les pasa que precisamente cortan porque una de las dos personas empieza a crecer mucho, espiritualmente, personalmente, emocionalmente. Entonces, en resumen, yo les recomiendo muchísimo que el proceso de sanación, ya sea constelaciones o cualquier otro tipo de terapia, que sean los dos. Yo soy Katia Umaña. Me dedico a algunas terapias no tradicionales. No le puedo poner nombre porque en realidad es una mezcla de todo un poco, pero eso es lo que hago. Fue muy interesante la forma en que llegué a las constelaciones porque no solamente tenía ahí un backup de rechazo a este tipo de terapia, sino que me llegan históricamente personas a consulta que me ponían en jaque con este tipo de terapia. Sin embargo, en algún momento de mi vida encuentro información relativa a esto y empieza a llegarme información de diferentes lugares que no eran los lugares que yo estaba lista para aterrizar, por decirlo de alguna forma. Y entonces en ese momento me llega la serie que subieron en Netflix, la vi, me llenó de preguntas y empiezo una búsqueda muy interesante, muy exhaustiva y muy frustrante, ¿verdad? Porque me dirige a lugares que definitivamente no eran en ese momento el lugar para mí. Y no por nada en particular, sino porque no fluía la información.
Hasta que en un momento, todavía no preciso cómo ni cuándo, entro en contacto con Julie y vengo un poco así como, ¿qué es eso? Vamos a ver qué va a pasar. Recuerdo la primera constelación. Sí, y yo venía acompañando gente, ¿verdad? Por supuesto. Pero constelo yo y se abre para mí un universo, un mundo total, una dimensión que ha abierto desde ese momento acá, ya ni preciso cuánto tiempo, un montón de caminos de sanación propia, en primer lugar. Yo venía atravesando una crisis de pérdidas importantes. Mi esposo había muerto recientemente y a partir de ese momento yo decidí cerrar todo y darme un tiempo para mí, ¿verdad? Y en ese momento llega esto. Entonces conozco a Julie, vengo a la primera sesión con una amiga muy querida que sigue acompañándonos en esto y a partir de ese momento encuentro aquí las respuestas que por décadas busqué, ¿verdad? Así que estoy súper contenta, llena de expectativas porque se abren y se abren y se abren posibilidades cada vez más. Descubro cada vez más y entiendo que aquí el asunto es que la búsqueda es dentro de mí, hacia mí. Lo más transformador que he tenido en este proceso y lo más impactante ha sido mi relación con mi mamá, ¿verdad? Que fue como el tema de la vida, creo que de todos, ¿verdad? Ese lugar que puede ser a veces tan lleno de retos y de dolor. Eso en una parte, en otra parte mi relación con mi familia primaria, con mis hijos y mi esposo que ya falleció. En ese reencuentro, ese camino de empezar a entender qué había pasado, por qué había pasado, qué no había pasado y por qué no había pasado. Entonces para mí esto es un abordaje completo, global, que te da que te abre el libro, que te da el texto de trabajo y además de eso te dice, estos son las prácticas sanas, las prácticas correctas que usted puede realizar a partir de este momento y en esto encontrar el camino que usted no necesariamente esté buscando, sino pueda construir a partir de ahí. Entonces para mí esto abarca todo, es un completo, engloba todo y para mí en lo personal ha sido la experiencia más reparadora que yo he tenido y créanme que he andado por muchos caminos y he hecho muchas cosas y todas en su momento fueron lo indicado y lo que estaba para mí, pero yo puedo resumir que constelaciones familiares es el camino que lo abarca todo, pero que escribe a la par tuya con un acompañamiento también qué puedo hacer. No, mi nombre es Jessica Montero Sánchez, estudié orientación y actualmente la ejerzo también. ¿Qué me trajo a las constelaciones? Creo que la búsqueda constante, ¿verdad? Llegó un momento en mi vida, que la psicoterapia ya me daba respuestas, pero mi sensación y mi sentir siempre fue que faltaba algo. Obviamente yo conocía mi historia, sabía todo lo que había pasado y demás, pero yo sentía que había algo que claramente yo no conocía o no estaba viendo, que hacía que mi vida tuviera cierto rumbo sin que yo estuviera realmente como eligiendo tan, ¿verdad?, en libertad. Y así me comenzaron a hablar de constelaciones, me comenzar como a salir en redes sociales y demás, y rompiendo un montón de paradigmas, ¿verdad? En mí, también desde mi profesión, me animé a la primera constelación, que fue individual,
Y con eso me di cuenta, simplemente fue como el sentir de que ahí era. Y de que efectivamente había un camino que me iba a acercar más a donde yo quería estar. Y después buscando igual en Facebook y demás, entonces me di cuenta, bueno, de Juli, ¿verdad? Y ha sido un camino, yo creo que ya casi 2 años en esto, maravilloso. Mi principal barrera para llegar a este punto, para atreverme de alguna forma a llegar a las constelaciones, sin duda fue esa flexibilidad de ir más allá de lo que conocía, del método científico, de lo socialmente estaba permitido, ¿verdad? De lo inclusive a nivel profesional permitido. Entonces creo que yo rompí 2 barreras muy grandes, ¿verdad? Una a nivel profesional, donde decía que usted para dar psicoterapia, para acompañar de la forma que fuera, tenía que tener, ¿verdad?, un proceso formativo, de un enfoque establecido, universitario, con bases científicas, con métodos científicos comprobados, que dijera que se hacía de tal y tal forma, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, a nivel personal, pues todo un sistema de creencias basadas, ¿verdad?, a nivel familiar, inclusive religioso, que decía que pues esto era, ¿verdad?, un tema oculto, algo que no estaba bien, ¿verdad?, que socialmente no era admitido, que a nivel de religión pues ya estaba abriendo puertas o abriendo otros caminos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que al principio sí tuve que romper esas barreras del miedo de decir, ¿y si lo hago y después no resulta desde lo bien, o, ¿verdad?, o de la luz, o abro puertas que no son, ¿verdad?, como decía mi familia? Entonces, fueron, yo creo que esos 2 grandes paradigmas, a nivel profesional y a nivel personal. Mi principal transformación, o sea, para mí, yo lo resumiría en libertad, con todo lo que eso ha significado, porque tal vez resumirlo en una sola palabra Ha sido cómoda. Sí, y simple, ¿verdad? O de repente suena muy simple, y es un camino que no ha sido ni cómodo ni simple, ¿verdad? Pero a pesar de lo que en el camino pudo inclusive ir siendo doloroso, dándose cuenta, y no solo darse cuenta, sino de repente también abandonar, ¿verdad?, creencias, lugares, necesidades que estaba satisfaciendo y demás, pues obviamente eso, salirse de esa zona de confort, no es bonito, ¿verdad?, o no se siente de momento bonito, pero una vez que uno lo hace, o que yo lo hice, logré como sentir y vivir inclusive la tristeza desde un lugar diferente, ¿no? Porque sí, me ocasionaba dolor, pero me daba más libertad que dolor. Y yo creo que ahí mi principal aprendizaje fue entender la diferencia entre dolor y sufrimiento, porque ya no estaba sufriendo, sí me dolía, pero no lo sufría, porque sabía que ese dolor me ocasionaba libertad y paz ante todo, ¿verdad? Yo creo que esa es otra gran palabra, el vivir con paz y el decidir desde lo que yo realmente quiero para mí, ¿verdad? Sin lidiar con un montón de mandatos que estaban ahí ocultos y que yo ni tan siquiera reconocía. Bueno, para todas esas personas que sienten el llamado y no se animan, yo lo primero que les diría es que confíen. El alma y el corazón nunca se equivocan. Y si les ha llegado el llamado, y si lo han visto y les ha resonado, es porque este es el camino. Y yo puedo dar fe plena de que a pesar del miedo o de lo que uno dure en decidirse al comenzar, no hay vuelta atrás. Y no hay un proceso de devolverse. Mi nombre es Ivani Arrieta Morales, soy administradora de profesión. Me trajo a las constelaciones familiares el querer sanar, el querer estar mejor. Lo que no estaba bien en mí era que necesitaba como
esa cercanía, eso que con papá, porque mi papá falleció cuando tenía año 2 meses, entonces sentía que tenía que trabajar el tema con papá. Mi experiencia en las constelaciones ha sido maravillosa, he constelado muchísimos temas, papá, mamá, pareja, hermanos, y la última constelación fue un dolor que tenía una pierna, y maravillosamente contacté a Julia, le comenté de mi dolor, había recurrido a médicos, a terapias, a reposo, estuve más de 1.5 meses en reposo y dije, algo más tiene que haber aquí porque no había ninguna razón que podía explicar científicamente a los médicos, entonces acudí a la constelación y maravillosamente de un día a otro fui sana y empecé a caminar y a retomar mi vida normal. Lo más desafiante al empezar en este camino al interior por medio de las constelaciones y otras terapias alternativas que he realizado ha sido el poder conocerme, saber qué me gusta, poner límites, inclusive con la familia, que uno a veces es como, no quiero quedarles mal, pero me estoy quedando mal a mí misma. Entonces ahora siempre me pongo de primero, siempre me escucho, quiero conocerme más cada día, estar bien conmigo, porque sé que al estar bien y desde el amor conmigo voy a poder dar mucho amor y compartir con los demás. Sin lugar a dudas, sí me he sentido diferente a mi familia después de tomar el camino de terapias alternativas y desde las constelaciones familiares. Veo los cambios enormemente y sí, mi familia al principio fue escéptica, no entendían. Igual no se sabe cómo explicar, ¿verdad? El maravilloso proceso de las constelaciones, pero sí ha repercutido en mí como ser un poco, no quiero que suene feo, pero selectiva con mis amistades, con la gente que comparto, mi energía, mi tiempo. Ya no voy donde todos van, ni tomo lo que todos toman, ni asisto a lugares ni a eventos que haya mucha gente, porque siento que ya no soy más del montón, que ya tengo mi proceso, mi tiempo, mi energía, lo cuido mucho. Eso es lo más importante y lindo que he tenido. Fue por un tema más que todo existencial. Yo siempre me pregunté que algo faltaba más en mi vida aparte de ese proceso de terapia que estaba llevando. Y creo que todas las personas pues resonamos diferentes, ¿verdad? Según el proceso. Y bueno, llegaron y de verdad ya ahí, cuando hice mi primera constelación, yo evidencié cambios muy importantes en mi vida y como en muy poco tiempo versus otros procesos. Entonces fue donde me enamoré de las constelaciones y vi que esa parte existencial empezó a mejorar considerablemente. Y ya había pasado por varios procesos de psicoterapia, entonces yo decía, bueno, uno más, ya me habían comentado una amistad del proceso y entonces pues me animé. Iba con mucho miedo, ¿verdad? Que insisto, pero ya cuando estoy ahí era como esa parte, como decía, sí, mira, es aquí, me siento bien, me siento tranquila. Y bueno, ya lo experimenté, tanto así que ya pues sigo trabajando, ¿verdad? En la empresa donde estoy, en la parte de recursos humanos y comunicación, pero el llamado sí era fuerte. Yo dije, bueno, si esto ha ayudado tanto a mi vida y he visto tantos cambios y me he sentido tan bien, yo dije, yo quiero también colaborar, más que estoy trabajando en un tema de enfoque humano. Yo decía, esto es maravilloso y qué bonito poder colaborarle a otras personas, porque si me ha servido a mí, ¿por qué no también puede colaborar a otras personas a estar mejor? Hay muchas experiencias que he tenido, ¿verdad? Pero una de las más trascendentales es tomar la vida, porque yo en ese tema existencial yo siempre era un sentimiento muy raro, que yo decía, qué raro, porque yo tengo tanta inclinación a no querer vivir. Entonces yo decía, pero es que esto está muy raro, porque insisto, yo pues tenía
tengo un trabajo que me siento muy orgullosa de estar ahí, pude con ese trabajo pagar mi carrera y muchas cosas que yo humanamente yo decía, pero no entiendo por qué tengo este sentimiento de no querer estar en este mundo. Era muy extraño. Entonces fue ahí donde yo me comprometí con mi proceso. Yo dije, yo tengo que cambiar esto, algo tiene que haber. Y de verdad, ahí se me fueron mostrando los caminos, y Constelaciones vino a cambiar eso, y ahora ya eso es historia. Ya ahora lo puedo contar con esa tranquilidad y con esa felicidad de que ahora puedo tomar la vida y que me siento feliz de vivir. Y eso a veces nos pasa mucho, ¿verdad? Que a veces estamos ahí como en el limbo, no sabemos cómo estar bien. Siempre podemos estar bien, y las constelaciones vienen a colaborar enormemente, aparte de muchas otras cosas más, no solo en la vida personal, sino también en nuestro sistema familiar, cómo nosotros también experimentamos esos cambios. Después de varias veces de constelar, experimentamos esos cambios hasta nuestro sistema. Entonces es maravilloso. Haz un alto en el camino. Es como ese ratito con vos, ¿verdad? Sacar ese ratito con vos y dejarte sentir. Porque realmente si sentís el llamado a ir a estos espacios, es que lo hagas desde el corazón, no tanto de la mente, sino desde el corazón. Es como esa vocecita, eso que te jala, ¿verdad? Que te dice, vaya, experimente. Porque esa es nuestra alma que nos está hablando, y a veces no la escuchamos. Y por lo general no están sincronizadas, ¿verdad? Esa parte espiritual con la parte mental. Entonces dejarse sentir y llevar esa intuición un poquitito, ¿verdad? A que aflore más para que puedas ir, porque en realidad siempre vas a ir a constelar en el momento en que estás preparado para, ¿verdad? Puede ser que la información te esté llegando y usted diga, ay, bueno, sí, bueno, no, pero realmente cuando sacas ese espacio para estar con vos y decir, bueno, realmente esto me resuena, es ahí donde estás. Entonces es escuchar ese llamado interno que muchas veces no le ponemos atención, pero siempre está ahí. Y no solo con constelaciones, sino también en la vida en general, ¿verdad? A veces uno dice, ay, mira, me voy por esta ruta, me voy por esta, y vos sentís un llamado más a irte por la derecha, pero te vas de cabezona y te vas por la izquierda. Es algo así como parecido, ¿verdad? Entonces, igual es como hacer ese alto en el camino y decir, bueno, sí, me resuena, y es un regalo para uno, la verdad. Que no sepa qué va. Aunque no sepa qué va, sí. Es un poco lanzarse ahí a lo desconocido, pero fue una de las preguntas que yo me hice, ¿qué puedo perder? Y más bien gané. Fue una de las mejores decisiones en mi vida, y tanto así que ya me dediqué a esto. Es importante reconocer que realmente los seres humanos somos profundamente distintos. Todos los casos, todas las historias que han escuchado tienen que ver con personas de diferente origen, con familias distintas, con distintas profesiones, con cotidianidades diferentes, distintas. O sea, no importa realmente de dónde vengamos, cuánto hayamos vivido, cuánto nos haya dolido. En realidad todos los seres humanos tenemos la posibilidad de desprendernos de esa carga, de ese sentir pesado, de esa a veces hasta desconexión con nosotros mismos, y abrirnos a las posibilidades de algo diferente, de una vida más amplia, más amorosa, más en coherencia y sobre todo más llena de paz. Así que agradezco que hayan tomado el tiempo para ver esta información y esperamos en algún momento coincidir.